Buenos días, buenas tardes. Con ustedes, Pastor Carlos Sánchez, desde la bella ciudad de Fort Myers, en la Florida. Estamos teniendo otro día precioso allá afuera. Y bueno, pues feliz de estar con ustedes otra vez, bienvenidos. Estamos en este periodo de 40 días de oración e intercesión por nuestro país, trayéndoles a ustedes estos mensajes por medio del internet, de las redes sociales, para tener una perspectiva bíblica en estos tiempos que necesitamos tanta sabiduría con decisiones importantes. Tenemos una elección, tenemos un año algo difícil, entonces estamos trayendo la palabra de Dios para ayudarnos a vivir la vida un poquito mejor. Bueno, entonces oremos. Padre Santo, dándote gracias, Señor, por este día. Te gracias, Señor, por la sabiduría de tu palabra. Bendiciendo, Señor, a todos los que están con nosotros, los que nos escuchan, sus familias, pidiéndote, Señor, que los acompañes, les abras su mente, su corazón, para recibir lo que tú tengas para ellos en este día. Y te damos, Señor, a ti la gloria y la honra por quien tú eres. Gracias, Señor, una vez más, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hay muchas preguntas las cuales nos llegan y han venido por medio de fuentes, pero son preguntas generales que la gente tiene acerca de Dios, de la manera que Dios opera, obviamente de la palabra que Él nos dejó escrita, y tratamos usando la palabra de Dios para contestar aquellas preguntas y esperando pues que tengan una perspectiva bíblica, y recomendándoles a ustedes que si tienen la oportunidad que tengan una Biblia y nos sigan. Yo trataré siempre darles la mayoría de cosas, el verso, el capítulo, el libro, para que ustedes después lo puedan chequear o nos sigan. Preferible que escuchen, porque para que no se vayan a perder de ningunas cosas. Y hoy vamos a hablar, hay una pregunta que llega y dice: ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿Por qué no Él creó un universo donde todo era bueno? Y esa es una pregunta válida que se hacen muchas personas. Pero obviamente las personas no han entendido la palabra de Dios, que nos lleva a contestar preguntas contundentes de la vida, preguntas que son importantes, necesarias para nosotros vivir aquella vida que Dios nos dio de la mejor manera posible. Y esa es una de ellas. Pero entonces nosotros tenemos que usar esa palabra que Dios nos dio para descifrar cada cosa que es importante en la vida. He encontrado a través de mi experiencia como hombre, como pastor, como teólogo, de que la Biblia tiene las respuestas para las mayores preguntas y temas en la vida humana. Por ejemplo, para mí la cristiandad y la Biblia tienen las únicas respuestas a 4 de las mayores preguntas que se han hecho en toda la historia, desde el principio. Básicamente esos son origen,
destino, propósito y moralidad. Y este libro bíblico, esta Biblia, es la única que responde esas cuatro. En otras fees y en otras creencias no se responden, no se dan, o se responde una y no la otra, etc. Pero las respuestas más inteligentes, y desde mi perspectiva, las únicas que son verdaderas, correctas, perfectas, las tiene la palabra de Dios. Esos 66 libros que llamamos la Biblia. Volviendo a la pregunta, ¿por qué? Entonces, Dios permitió el mal en el mundo y no creó un universo donde el mal, donde todo fuera bueno. Entonces, cada día en la creación, cuando llegamos al principio de todo esto, porque dijimos que las cuatro preguntas, una de ellas es origen, tenemos que ir al principio. Hemos dicho que el libro de Génesis es el libro de principios, el libro de orígenes. Y si nosotros nos vamos al principio de la manera que Dios lo relata, nos los dice, escritos, y vamos y abrimos una Biblia al primer libro, que es el libro de Génesis. Vayamos a un verso que nos lleve, a unos versos que nos lleve que nos sirva de plataforma para el resto de nuestra enseñanza. Si ustedes me están siguiendo, pueden ir a Génesis capítulo 1, versos del 9 al 12, que dice: entonces Dios dijo, que el agua que está abajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas, que den semilla y que árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios, esto es clave, y Dios vio que todo estaba bien. Esta traducción lo dice de una manera un poquito distinta. Que la dice de esta manera: bueno, después de que Dios lo hizo todo con su fruto, semilla, todo según su especie, Dios vio que esto era bueno. En todos los versos vamos a ver, y Dios vio que esto era bueno, y Dios vio que esto era bueno. Entonces, en cada día de la creación, Dios declaró que lo que Él había creado era bueno, no era malo. Ahora, Dios no creó todo lo que era bueno. Dios no dice que se creó Él mismo, sino que Dios mismo es bueno. La naturaleza perfecta no está sino en Dios. Él, que es un Dios bueno, es un Dios perfecto, un Dios justo, que es eterno, que Dios existió antes de la creación, y el estándar o la medida de lo bueno
viene de Dios y Dios la hace. Por eso, una de las 4 preguntas de que hablamos, de lo que nos preguntamos filosófica y intelectualmente, de las 4 preguntas: origen, destino, moralidad y propósito. Moralidad, el estándar de la moralidad es Dios, porque Dios es perfecto y las maneras de Dios son justas, y si son justas, son perfectamente buenas. Entonces, esto también es claro en lo que nos dice que Dios no creó el mal. Toda su creación la declaró buenas. Esto es lo que acabamos de leer en los versos. El mal pasa cuando las cosas que Él creó, o la creación de Él, de ahí, sus creaciones, Adán y Eva, ¿no?, decidieron ir contrarios a lo que Dios es, a lo que Dios dijo, a lo que Dios había declarado de ser su voluntad. Bueno, entonces Dios tenía que crear algo subcreado. Dios es sobrenatural, nosotros creación somos naturales. Creador, creación. Pero entonces Dios creó el hombre y la mujer, Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Y en su imagen y semejanza, ellos tienen creatividad, tanto como voluntad, o lo que nosotros llamamos teológicamente el libre albedrío. Ellos podían limitadamente hacer una decisión propia. Entonces, si una cosa que no puede decidir o no tiene opciones es un robot, y un robot no puede automáticamente amar o todo eso, porque tiene que tener por algo que es una de las esencias de Dios, tiene que tener el libre albedrío para escoger amar a algo o a alguien, para escoger crear ciertas cosas, para llevar a cabo dones y talentos que Dios puso en esa persona. Entonces, en las cosas que Dios creó, creó los ángeles. Y el mal happen cuando la creación de Dios, que fueron los ángeles, siguieron a Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Lucifer es el demonio. Y por medio del demonio, Adán y Eva se rebelan contra Dios y desobedecen la instrucción que Dios les dio. Entonces, ¿dónde pasa eso, pastor? Bueno, vayamos aquí repasando a Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo deliciosos que eran sus frutos, y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó el fruto y se lo comió, dándoselo seguidamente a su marido que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces,
Las personas, todos los que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, vamos a tener esa decisión de escoger en nuestra vida el bien y el mal. Nuestro propósito es, obviamente, llevar gloria a Dios, tener una relación con Dios, tener todas esas habilidades y todos esos talentos y usarlos para el bien de la humanidad y para el bien y la gloria de Dios. De ahí mostramos que somos creados a su imagen. Ahora, tenemos cierta soberanía sobre nuestra vida cuando hacemos esas decisiones, y esa también es parte de nuestra imagen, que somos como Dios, en que podemos escoger. Sin poder escoger, no podríamos ser como Dios, porque Dios tiene todas las opciones de escoger. Ahora, ¿qué vamos a escoger en nuestra vida? Si seguimos en los detalles de Génesis, vamos a ver que toda decisión que tú tomes tiene una consecuencia. Se dice en algunas partes de la lógica que cada acción tiene una reacción. Lo mismo que toda acción tiene una consecuencia. La desobediencia de Adán y Eva es la primera, lo que nosotros llamamos, o algunos llaman el pecado original, donde empezó el pecado en la humanidad. Y empieza en un lugar donde no nos tenemos que decir, bueno, fue el lugar donde yo estoy, fue la gente que me crió, fueron las condiciones económicas, fueron esto, porque vemos, una de las cosas que está clara en Génesis es que Dios los puso en un lugar que llamamos paraíso, y que Dios les dio todas estas cosas que Él dijo que eran buenas, y para que ellos tuvieran influencia y dominio sobre ella, sobre esa tierra, sobre ese lugar creado que llamamos tierra, llamamos mundo. Le dio también las habilidades que tiene Dios de pensar, de amar, de creer, de corresponder. Y en general, cuando les dio señoría sobre la tierra, les dio también todas esas habilidades para la procreación y para la descendencia humana, con todo lo que nosotros conocemos hoy como vida. Y en ese tiempo era un cuerpo eterno, un cuerpo que no iba a morir, un cuerpo que iba a estar con ellos por el resto de la eternidad. Y eso cambia. Entonces, nuestro lugar donde estamos, nuestras ciertas condiciones, tendrán cierta influencia sobre nuestra vida. Pero no hacen la decisión, ni tenemos que coger las decisiones basadas en esas cosas. Porque en lo óptimo, en lo mejor, donde podamos estar y hacer, todavía podemos elegir bien o mal. Y eso es absolutamente necesario para que seamos en la imagen de Dios. Dios en esencia es amor. El amor forzado no es amor verdadero. Y si podemos amar y ser amados, necesitamos ese libre albedrío para crear, para amar, para vivir y para
reflejar la imagen de Dios, que es como fuimos creados. Ahora fuimos creados hombre y mujer. Estamos hablando de Adán y Eva, no Adán y Esteban. Adán y Eva, hombre y mujer, cada uno de los dioses. Dios dijo, esto es bueno. Y creó primero al hombre, después la mujer, y los unió en el primer matrimonio, la primera unión, que es la base de la familia. Cuando hablamos de que una de las respuestas al propósito de por qué estamos aquí, una de ellas es procreación, es procrear, seguir en la humanidad, especialmente después de la desobediencia de Adán y Eva. Dios les habrá dicho, si comes de ese fruto, morirás. Y ahora que nuestros cuerpos tienen un tiempo de principio y tienen un fin físico, es más contundente de que haya una procreación de seres como nosotros, de tener hijos y nietos, bisnietos, etc. De continuar eso. Pero ya es distinto porque tendremos otro cuerpo después de este, siguiendo, y eso es otro tema para otro día, creo que hemos cubierto parte de eso. El pecado de Adán y Eva nos hizo mortales, pero ese no era el plan de Dios para nosotros. Pero hay una redención, hay una manera que Dios ahora todavía provee algo para contrarrestar ese pecado original, esos pecados, esas fallas. Y Él mismo hizo la provisión, que es su Hijo, segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que vino al mundo, tomó cuerpo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en la cruz, al tercer día resucitó y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. De ahí el plan de Dios para compensar por este error, esta desobediencia, esta maldad que ocurrió. Y Él, por esa esencia de Él, que es amor, por su misericordia, y en su misericordia y gracia, provee la manera de nosotros volver a tener esa relación con Dios que Adán y Eva perdieron en el paraíso por desobediencia. Y eso se llama redención. Nos redime. Y Cristo es el redentor. Entonces, otra parte importante de esto es que nosotros hoy veamos que a pesar de estar en un mundo donde hay mucho mal, donde tenemos la capacidad de desobedecer y hacer maldades, también tenemos la opción de entender de que hemos fallado, de que desde el principio nuestros padres Adán y Eva fallaron, desobedecieron, pero que hoy tenemos la opción de, por medio de ese plan de redención, las buenas nuevas, el Evangelio, Dios manda a su Hijo de nuevo, como les dije antes, a la tierra, a redimir, a tomar forma de hombre. Y la palabra de Dios nos dice, si tú le recibes,
Si tú crees que hay un Dios y que perdimos esa relación, nos distanciamos de Él con nuestro pecado, pero Dios nos amaba tanto que manda a su Hijo a pagar en la cruz por todas esas fallas, por todo ese mal, por los pecados de todo el mundo, que es lo que dice Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que en el que Él creyese no perecerá, pero tendrá vida eterna. Y si yo creo que hay un Dios, yo creo que le he fallado, yo creo que es justo y que hay una consecuencia por mis acciones. Dios dice, en la cruz encontrarás justicia, el pago. Y mi hijo, yo en la persona de mi hijo, voy a tener sobre mí el pecado del mundo, y el pecado del mundo será pagado en esa cruz una vez por todas. Y si tú lo recibes, si tú crees que hay un Dios y que fallaste y que ese Cristo, de acuerdo al Evangelio, a las buenas nuevas, murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y en la autoridad de la palabra de Dios, tú lo recibes, pides perdón y serás salvo. Entonces ahí está, nuestro destino es estar con Dios. Y Dios provee la manera, pero es otra vez una opción que Dios nos da. Dios no nos obliga a aceptar, porque esa redención es un regalo para el que lo quiera. Quien el que él creyese no perecerá, pero entonces la opción de cada persona, recibir o no recibir, aceptar o no aceptar, creer o no creer. Pero si no hay perdón para ese pecado, hay una consecuencia. Y la consecuencia en el paraíso fue la expulsión de Adán y Eva de ese paraíso y las maldiciones que cayeron sobre la serpiente, sobre Eva, sobre Adán y sobre la tierra. Y aquello que era bueno fue maldito, fue maldecido por el pecado, por el mal que entró. Pero ahora va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, hay un plan de redención, hay un redentor, y hoy podemos decir, Señor, yo sé que tú me amas y tienes un plan para mi vida. Sé que yo te he fallado, pero tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Él murió, resucitó y la palabra de Dios dice que soy salvo y estaré el día que muera contigo en el cielo. Ojalá tú hagas esa oración, es un regalo, simplemente Dios te escucha, créelo en tu corazón, dilo con tu boca y ponte en las manos de Dios y verás lo bueno que Dios es, lo bueno que Él tiene para ti. Estarás seguro a dónde vas cuando mueras y tu vida, mientras estás aquí, será transformada. Con ustedes, Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ, invitado por la iglesia del sureste de la Florida, bendiciéndolos y hasta la próxima, nos vemos. Cuídense, oren. Ojalá acepten, busquen una buena iglesia, lean la palabra, edúquense y nos vemos en el cielo. Hasta pronto, bendiciones.